Sí, des de l'inici de pretemporada era la nostra il·lusió, si no pujar directes, almenys intentar fer la promoció per poder pujar de categoria. Jo penso que arribo molt bé, en els partits importants hem donat sempre la cara i hem tenit bons resultats. Crec que l'equip està preparat per pujar i intentar fer les coses ben fetes i sobretot avui el més important és treure un bon resultat, ja que el primer partit el juguem a casa i la tornada és al seu camp. És un rival doncs, que tenim bons informes d'ells, és un bon equip, és un equip que està preparat també per pujar de categoria i bueno, aquí es demostrarà sobre el camp el que tingui més tranquil·litat, el camp més fred i el que sigui més eficaç. Hem fet una mica d'activitats a moure una mica el poble, doncs una mica de berenar pels nens, se'ls donarà un suc i una bossa de patates, hi haurà un sorteig d'una bicicleta i bueno, sobretot trucar a les portes doncs, perquè ens vinguin a donar un cop de mà, que avui els necessitem.
La verdad que sí, hemos estado toda la semana trabajando para intentar sacar un resultado positivo. La verdad que ha sido un partido clave de promoción, los dos con muchas ganas, hemos empezado muy fuerte los dos, ha sido un partido intenso, yo creo que está muy bien. Y sí, de momento nos llevamos el primer partido, pero sabemos que aún queda un mundo y ahora seguiremos toda esta semana preparando para el partido de vuelta. Es que los partidos de promoción es lo que tiene, nunca se sabe cómo puede entrar un equipo, si entra con unas motivaciones o otras, pero se ha visto que los dos tenemos muchas ganas de ganar el partido, de sacar algo positivo. Y yo creo que por eso se ha ido un poco, la primera parte ha sido un poco loca por eso. Pero yo creo que al final ha sido un claro partido de promoción, que los dos hemos tenido ganas de ganar el partido como fuese, lo hemos luchado los dos equipos hasta el final y ya se queda todo para el partido de vuelta. La verdad es que da lástima, pero bueno, que también son dos goles en campo contrario, que uno ya se nota, pues dos ya es mucho mejor. O sea, que estamos muy contentos, ahora ya seguir trabajando para acabarlo. Se ha visto en el fútbol de todo y se sabe que nunca se tiene ganado nunca nada, o sea que vamos hasta el final. La verdad que es el esfuerzo de todo el trabajo de todo el año y esperamos que todo se acabe bien. Sí, en este tipo de partidos, cuando hay tanto en juego, los chavales al principio sobre todo, pues hay mucha tensión, ¿no? Y hasta que no pasan los primeros 5 o 10 minutos, que el jugador va cogiendo un poquito de confianza, pues los equipos pues están un poquito que no saben dónde están, ¿no? Es diferencia de un gol, ellos si marcan allí 2 y nosotros nos marcamos, pasan ellos, por lo tanto nosotros allí intentaremos volver a ganar el partido como lo hemos hecho aquí y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que pasa. Como levantemos 1 milímetro los pies del suelo pensando de que está hecho, el Premià llegará allí y nos ganará, ¿vale? El Premià nos ha demostrado que es un muy buen equipo, juega muy bien al fútbol, quizás las medidas del campo a ellos incluso no les favorecen, ¿vale? Por el estilo de fútbol que tiene, a nosotros quizás nos favorece mucho más, pero el partido, la vuelta va a ser igual que este y todavía no hay nada decidido. Y desde aquí pues aprovecho para que toda la gente que le gusta el fútbol en Tarrasa pues que nos dé un achuchón, que venga a animarnos y a ver si somos capaces de llenar el campo de Bonaire y con eso también hacer un poquito más de presión a ver si somos capaces de volver a ganar el partido de vuelta. I després una mica també és complicat, ells saben el que juguen, ells tenen molt clar el seu joc i bueno, ara no queda una altra que anar allà i remuntar, cada porteria a 0 i guanyar. Sí, teníem informes sabent que bueno, la pilota parada estratègia eren molt forts, teníem molt clar que jugaven, bueno, han perdut 4 partits en tota la lliga, és un equip molt fort. No res, fer el nostre joc, que segur que si hem tingut aquí ocasions i hem pogut marcar un gol i poder empatar i fins i tot poder guanyar, podem arribar allà i marcar 2 gols i no encaixar. Sí, un gol, estem vius a l'eliminatòria, estem vius i ja està, no queda un altre. Molt bonic, tant la penya, tant la gent que ha vingut seva com la nostra de Premià, ha estat un ambient molt bonic. Un partit molt igualat, penso que el més just hagués sigut un empat, però el Sant Pedro ha tret molt profit d'un contraatac en un córner ofensiu nostre i una pilota aturada, que nosaltres hem estat una mica despistats. Després el gol d'Eric penso que és molt important perquè ens fica a l'eliminatòria i bueno, tot i la desavantatge del resultat dolent a casa, penso que estem dins, que som un equip potent i que podem anar a Terrassa i aconseguir pujar de categoria. No, bueno, teníem el rumor de que Carlos Esteban estava lesionat, que en principi no podria jugar, però bueno, ho entenem perquè si hi ha algun partit que pots forçar i que pots una mica jugar, amagar les teves cartes, és una eliminatòria de play-off que són detalls, no? Llavors, bueno, també teníem previst que pogués jugar.